Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio y habla del embarazo inesperado que cambió su vida para siempre junto a Halil İbrahim Ceylan. Lo que comenzó como una simple sospecha se ha transformado en una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo. Esla Turkoglu, conocida por su talento y carisma en la pantalla, sorprendió a todos al confirmar lo que muchos ya intuían: está esperando un bebé. Pero lo que más impactó a sus seguidores no fue solo la noticia del embarazo, sino la manera en que lo compartió con el mundo y las palabras que utilizó para hablar de este nuevo capítulo de su vida. Fue nuestro más bonito accidente. O quizá no fue un accidente, sino una señal. Él llegó justo cuando más lo necesitábamos. Este bebé es nuestro milagro. El anuncio se dio en una entrevista íntima, grabada en un entorno natural y tranquilo, donde Esla lucía un vestido blanco que dejaba ver, por primera vez, una incipiente pancita que ya no podía ocultar. Su rostro irradiaba serenidad, pero también una emoción contenida que rompió en lágrimas cuando empezó a hablar de Halil İbrahim Ceylan. Él estuvo allí desde el primer momento. Cuando se lo conté, no me preguntó nada. Solo me abrazó y me dijo: lo haremos juntos, no tengas miedo. Nunca olvidaré esa frase. La noticia cayó como una bomba entre los fans. No solo por la revelación del embarazo, sino porque confirma lo que muchos sospechaban desde hace meses: una reconciliación secreta entre Esla y Halil, quienes tiempo atrás habían puesto fin a su mediática relación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Sin embargo, desde hace algunas semanas, las señales eran evidentes. Avistamientos discretos, mensajes crípticos en redes, y ahora, un bebé en camino. Esla no dio fechas exactas, pero según fuentes cercanas al entorno de la actriz, estaría entrando en su cuarto mes de gestación. Todo fue muy rápido. Un día estábamos hablando de nuestras vidas por teléfono, como dos amigos que no se ven hace tiempo, y al otro, estábamos sentados en un sofá, mirando una ecografía y sin saber qué decir. Solo nos mirábamos y llorábamos, reveló emocionada. Halil İbrahim, por su parte, también habló brevemente con la prensa al ser interceptado saliendo de un restaurante en Estambul. Aunque fue muy reservado, no negó la noticia. Solo diré que estoy muy feliz. Hay momentos en la vida que no se planean, pero que llegan para darte sentido. Estoy agradecido por todo, declaró, dejando ver una sonrisa genuina que pocas veces muestra frente a las cámaras. Pero, ¿qué significa esto para la relación de ambos? ¿Una nueva oportunidad, un compromiso renovado o simplemente una decisión compartida de criar al bebé juntos? Según declaraciones de personas cercanas, Halil se ha mudado temporalmente al mismo complejo residencial donde vive Esla, en un intento de estar más presente y apoyar en todo lo necesario durante esta etapa. No es solo por el bebé. Ellos siguen sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Esta experiencia los ha unido más que nunca, asegura una amiga de la actriz. La misma fuente aseguró que, aunque no han oficializado un reencuentro sentimental en redes sociales, quienes los conocen íntimamente hablan de una convivencia armónica, de largas charlas nocturnas, de caminatas juntos por el jardín del complejo y de silencios cómplices que hablan más que 1000 palabras. No necesitan gritarle al mundo que están juntos. Basta con ver cómo se miran para saberlo, afirmó una vecina que los ha visto de cerca en los últimos días. Durante la entrevista, Esla confesó que al principio tuvo miedo de hacer pública la noticia, no por vergüenza, sino por proteger algo que considera sagrado. No quería que esta felicidad fuera atacada por los juicios o las opiniones externas. Este es un momento muy íntimo, muy nuestro. Pero también entendí que hay mucha gente que nos quiere, que ha estado con nosotros en los momentos difíciles, y que merece compartir esta alegría. Una de las partes más emotivas de su declaración fue cuando habló de su madre. Ella fue la primera persona a la que llamé después de Halil. Lloramos las dos. Me dijo: ahora empieza la mejor etapa de tu vida. Y tenía razón.
nunca me había sentido tan vulnerable y tan fuerte al mismo tiempo. Sobre los cambios que ha experimentado en su día a día, Esla fue honesta y, con una sonrisa tímida, reveló: duermo poco, lloro por todo, y tengo antojos rarísimos. Pero cada vez que escucho su corazón latir en las ecografías, todo tiene sentido. Estoy aprendiendo a amar de una forma nueva. Más profunda, más real. En cuanto a Alil, las palabras de quienes lo conocen no dejan lugar a dudas, está completamente entregado. Se le nota en los ojos. Ha cancelado compromisos, ha reorganizado su agenda y está siempre pendiente. A veces le lleva a Esla su desayuno favorito, otras simplemente se queda en silencio a su lado mientras ella duerme. Es como si todo lo demás hubiera dejado de importar, contó un miembro del equipo de producción con el que trabajó recientemente. En redes sociales, los mensajes de apoyo y emoción no han cesado desde que se filtró la entrevista. Fans de todo el mundo han compartido imágenes editadas, montajes de ecografías con los rostros de los actores, e incluso han comenzado a especular con posibles nombres para el bebé. Si es niña, que se llame Milagro, y si es niño, que sea Ibrahim, como el padre, comentan algunos seguidores entre lágrimas virtuales de emoción. También surgieron rumores sobre un posible especial documental que relataría esta etapa en sus vidas, pero ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto. Por ahora, estamos viviendo el presente. Cada día es un regalo, dijo Esla, intentando cerrar el tema con discreción. Al ser preguntada por el futuro y si se ve formando una familia junto a Alil, respondió sin dudar: no tengo un plan perfecto. Solo sé que quiero que este bebé crezca rodeado de amor. ¿Y Alil? Alil tiene ese tipo de amor que no se mendiga, que no se exige. Él lo da porque lo siente. Si la vida nos unió de nuevo, será por algo. Por último, la actriz dejó una reflexión que tocó el corazón de todos los que vieron la entrevista: he interpretado a muchas mujeres fuertes en la pantalla. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza está en permitirse sentir, en ser madre, en confiar en que incluso lo inesperado puede ser una bendición. Este bebé es mi nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo. Así concluye uno de los testimonios más sinceros y conmovedores del año. Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan no solo han conquistado al público con su talento, sino que ahora, con esta historia de amor, perdón y nuevos comienzos, han demostrado que la vida siempre tiene espacio para los milagros. Incluso los que llegan sin avisar. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? ¿Qué opinas de esta emotiva revelación de Esla Turkoglu? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo, no solo como padres, sino como pareja? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para que esta historia llegue a más corazones. Nos vemos en el próximo capítulo de esta emocionante historia. Formo Nustu.